Amados hermanos y amigos de este canal Luminal TV, salud. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su hogar, Dios bendiga su salud, Dios bendiga sus finanzas, Dios bendiga el trabajo de sus manos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por su sintonía, gracias por conectarnos a este canal Luminal TV, y para mí es un gozo poder ser ese instrumento que Dios ha escogido para poder llevar la palabra hasta la comodidad de su hogar. Y en esta noche lo haremos bajo el tema empujado por el viento. Empujado por el viento. ¿Sabe, amados hermanos? Cuando un barco que tiene un velo, yo creo que le dicen, ¿verdad?, está en medio del mar, solamente cuenta con la fuerza del viento para poderse mover y llegar a su destino. Y la palabra de Dios de alguna forma nos compara como este barco con velo para aquellos que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Lo que quiere decir, amados hermanos, que el hombre de Dios no puede hacer las cosas como le parezca, ni por cuanto le venga en gana de hacer las cosas, sino que todo hombre de Dios debe de ser sujetado a la dirección del Espíritu Santo para hacer lo que a Dios le es agradable. Porque sabemos, como dice la palabra, que la carne y los deseos de la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, empujados por el viento es simplemente una manera de entender de que todos nosotros que somos hijos de Dios nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, el cual el Señor mismo dijo que nos dejaría para que pueda guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Pues para darle inicio, amados hermanos, a este tema y discipulado de hoy, le voy a pedir que me acompañe en el libro de Juan, al capítulo 3, y vamos a leer el versículo 8, y lo hacemos con toda reverencia debido al Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice así: el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, que es bendita por los siglos de los siglos, y te pedimos, Señor, que no sea yo un instrumento de tropiezo, sino un instrumento para edificación. Guíame por tu Espíritu Santo. Guía cada palabra, Señor, que mi boca en esta noche ha de hablar y de enseñar, Padre Santo, para la edificación de este pueblo por el cual, Señor, tú entregaste tu vida en esta cruz, para que pudiéramos venir a ser hijos suyos, llenos de tu Espíritu Santo. Por lo tanto, Señor, tome el control de todo mi ser, mis pensamientos, de todo lo que yo soy, Señor. Y glorifícate, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues, amados, la palabra viento significa, en el griego, tanto como viento, también significa espíritu, en el griego. Si buscamos la traducción de la palabra griega,
quiere decir viento o espíritu. Y entendemos que desde el inicio de la creación Dios había deseado de que el hombre fuese guiado por el espíritu. Porque el motor, pudiéramos decirlo así, que Dios le dio al hombre para que pudiera ser funcional, es soplar en el hombre este viento, soplar un viento que es el espíritu que le da prácticamente vida al hombre. No es solamente el espíritu, pero es uno de los motores, una de las herramientas que Dios ha utilizado para que el hombre pudiera tener vida. Entonces, en esto entendemos que Dios deseaba simplemente que el hombre fuese guiado por el Espíritu. Porque cuando Dios formó al hombre, lo formó a su imagen y semejanza, y luego le sopló aliento de vida, le sopló espíritu, por medio del cual el hombre estuvo siendo guiado hasta que, pues, se rebeló contra Dios, contra la dirección y la palabra y la ordenanza que Dios le había dado. Entonces el hombre empezó a actuar desde entonces guiado por otro motor, que es la carne. Y uno de los dos, de alguna forma, afecta el alma, para bien o para mal. El espíritu, cuando somos guiados por el espíritu, pues beneficia el alma, es de bendición para el alma. Pero cuando el hombre es guiado por la carne y sus deseos, pues no es para bien, sino para maldición. Y eso fue que aconteció. Entonces, en el libro de Génesis, dice la palabra que Dios formó el hombre. En el capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y dice, y fue el hombre alma viviente. Fue lo que realmente despertó la vida en el hombre para que el hombre pudiera ser funcional. Pues, amados hermanos, cuando el hombre es guiado por el Espíritu Santo, simplemente se deja llevar como ese barco en medio del mar, que cuando el viento sopla en su velo, le da fuerza para poder seguir. Y nosotros, si necesitamos realmente que Dios renueve nuestra fuerza cada día, debemos de permitir de que sea su Espíritu, su viento apacible, que sople la dirección donde nosotros necesitamos ir, donde nosotros sabemos que Dios necesita que nosotros podamos ir. Entonces entendiendo que el término viento significa también espíritu. Pues por eso, amados, el tema empujado por el viento, lo que realmente quiere decir es empujado por el espíritu. A menudo se usa el término aire y viento como sinónimo, pero esto no es correcto. Viento y aire no son sinónimos realmente, no es correcto. El aire es la mezcla de gases de la atmósfera terrestre y el viento consiste en el movimiento de las masas de dicho aire. Entonces vemos que realmente no es sinónimo. Por lo tanto, Dios queriendo recuperar su creación, redimir, vamos a poner la palabra como es en la Biblia, redimir a su creación, redimir a los hombres que ya habían caído de la dirección del Espíritu Santo. Envió a su Hijo en la cruz, envió a su Hijo en propiciación para redimir al hombre, y no solamente para redimirlo, sino también para darle al hombre la herramienta necesaria para que pudiera venir a ser, pues, los hombres de Dios, los hombres guiados por el Espíritu. Por lo tanto, Dios permitió que en el Pentecostés se manifestase un viento recio,
un viento recio que llenara el lugar donde estaba el pueblo de Dios congregado, y todos, dice la palabra, fueron llenos del Espíritu Santo. Porque el Señor no quiere realmente dejar a aquellos que han creído en su nombre desamparado o solo, o como dice la palabra misma, huérfanos. El Señor dijo: no os dejo huérfanos, sino os enviaré el Espíritu Santo. Amén. Y se cumplió esa palabra en Pentecostés. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, lo dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Ellos no hablaban en lengua porque alguien le decía: habla en lengua. Ellos hablaban en lengua, y en la lengua que el Espíritu Santo le daba que hablasen. Amén. El Espíritu es el que lo hace. ¿En qué momento? En el momento que Él quiere hacerlo. Porque el Espíritu es el que guía, que empuja al hombre. Por eso es la palabra empujado por el viento, empujado por el Espíritu. Y el hombre tiene que estar sujeto a que el Espíritu sea el que tome el dominio, sea el Espíritu que lo guíe, sea el Espíritu Santo que lo lleve a hacer la cosa que él tiene que hacer en el momento en que tiene que hacerlo. Eso es ser empujado por el viento, por el Espíritu. Amén. Por lo tanto, en ese día de Pentecostés, Dios capacitó su iglesia. Dios capacitó a aquellos hombres que eran ya parte de la iglesia que el Señor había establecido, su iglesia. Amén. Completando así en cada uno la redención, volviendo al hombre su identidad como hijos de Dios. Entonces ahí el hombre, siendo lleno del Espíritu Santo, lo primero que el Espíritu Santo hizo en ese momento, daba a cada uno que hablase en una lengua diferente. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Y no todos hablaban la misma lengua, sino que cada cual hablaba una lengua diferente. Amén. Juan capítulo 1, versículo 32. Acompáñenme ahí. Porque el mismo Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, dio perfectamente a entender que tenía que ser bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando él empezó su ministerio, fue a donde Juan a ser bautizado por Juan. Y antes de empezar su ministerio, él tuvo que acudir a esto. Y fue en el capítulo 1, versículo 32, dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y no le conoció, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces, nosotros que le hemos creído al Señor Jesucristo, Él es el ahora que nos ha bautizado con su Espíritu. Pero si hemos sido bautizados con su Espíritu, ¿por qué entonces no es el Espíritu que nos empuja? ¿Por qué entonces no es el Espíritu que nos lleva a hacer la cosa que debemos de hacer? ¿Por qué no es el Espíritu de Dios que toma las decisiones para nuestras vidas? ¿Por qué no nos estamos dejando empujar por el Espíritu? ¿Por qué no podemos ser como este barco? Los barcos que no quieren ser empujados por el Espíritu se ponen su propio motor. Los que no quieren ser, empujados por el viento, se ponen su propio motor y se empujan a sí mismos. Amén. Pero
hay una situación donde el motor se daña en medio del mar, el viento no se daña. Puede calmarse el viento, también puede aumentarse el viento. Lo peor del caso sería que el velo se rompa de la barca con un viento recio. Pero si es de parte de Dios, no se romperá nunca, sino que se cumplirá el propósito de Dios primeramente, antes que cualquier otra cosa. Entonces, el Señor Jesús pasó por el proceso, inició su ministerio bajo la dirección del Espíritu Santo, fue y se bautizó, el Espíritu posó sobre él como en forma de paloma, el apóstol Juan lo reconoció, y entonces, desde entonces, Jesús empezó su ministerio anunciando el arrepentimiento y el acercamiento del reino de los cielos. Porque es necesario que el Espíritu tome control de nuestra vida para que entonces se pueda determinar realmente las cosas que hemos de hacer en el Señor. Con nuestra propia astucia o con nuestros propios conocimientos o con nuestras propias altimañas no podemos hacer nada. Podemos tener todas las cosas. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no podemos agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, si podemos examinar eso un poquito más a profundo, le voy a pedir que me acompañe en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, en adelante. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que los que andan conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación por ello. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que tiene el control de esta vida. La carne no. Por eso dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne. Si anda conforme a la carne, ciertamente hay condenación. Pero si anda conforme al Espíritu, no hay condenación. Porque es en la transformación que acontece todas las cosas. No es solamente decir o confesar al Señor Jesucristo, tiene que tener la certeza de quién es el Señor y confesarlo como tu Señor y Salvador. Entonces, en esa fe es que tú y yo recibimos el Espíritu Santo. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, entonces Él es el que tiene que guiarnos para que hagamos las cosas que humanamente no podemos hacer, como sujetarse a la ley de Dios o los mandamientos de Dios. Son cosas que la carne no puede hacer. Y ahí más adelante lo vamos a ver. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Son dos pensamientos diferentes. Son dos asignamientos diferentes. Son dos inspiraciones diferentes. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por lo tanto, no se pueden sujetar a Dios. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Por lo tanto, se sujetan a Dios. Y sigue diciendo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El cuerpo
en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís conforme al espíritu, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, del Dios Altísimo. Aleluya. Entonces nos damos cuenta que el hombre tiene, por Jesucristo, por cierto, tiene dos naturalezas, como lo fue Jesús. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, el Señor ha dado esas propiedades al hombre, que estando en la carne puede ser guiado por el Espíritu Santo. Pero para poder ser guiado o ser empujado por el Espíritu Santo, para hacer las cosas que han sido asignadas por Dios, pues hay que hacer morir las obras de la carne, hay que hacer morir la carne. Porque la carne no puede sujetarse a la ley de Dios como lo acabamos de leer. Pero cuando vivimos por el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne, hacemos morir las obras de la carne. Por lo tanto, logramos por medio del Espíritu, no con nuestra fuerza, no con ejército, sino con el Espíritu de Dios, como lo dice Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, amados hermanos, le exhorto en el amor de Cristo que se dejen guiar por el Espíritu Santo. ¿Y cómo se puede ser guiado por el Espíritu Santo? Pues cada vez que acontece una situación y se sienta redarguido, sabiendo que está mal, simplemente deja que el Espíritu tome el control. Y si en el momento hay que pedir perdón, hay que hacer algo para remediar lo hecho, hay que darle lugar al Espíritu Santo y así hacerlo. Y así es que el hombre puede determinar realmente que el Espíritu Santo es el que tiene el control en su vida y que la carne para nada está aprovechando en el momento. Porque hay cosas que el hombre en su naturaleza carnal, lleno de orgullo y de cosas, no puede hacer. Pero el que se deja guiar por el Espíritu Santo es más sensible en sujetarse y a hacer las cosas que sabe que son, que son agradables a nuestro Dios y se sujeta. Amén. Pero si eres guiado por la carne, si es la carne que te empuja y no es el Espíritu que te empuja, pues la cosa es diferente. ¿Sí? Entonces hay que saber determinar realmente la vida que hemos recibido de parte de Dios después de haber sido redimidos y rescatados. Porque el Señor es tan bueno y tan grande y tan poderoso que nos ha dado las alas del Espíritu Santo para poder manejar nuestras vidas en Él y hacer morir las obras de la carne, hacer morir los deseos de la carne, hacer morir lo que la carne tiende a controlar en nosotros. Y entendamos bien eso, lo que dice el versículo 12. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y hacer morir las obras de la carne es esta, de que el Espíritu te redarguya para que haga lo que conviene en el Señor. Y así
deshacer esa obra carnal que se manifiesta de vez en cuando en nosotros, por la vieja naturaleza que tiende a manifestarse, el viejo hombre. Hay que sepultarlo por completo, hay que darle muerte. Porque si nosotros no hacemos eso, pues de pronto vamos a contristar el Espíritu Santo de Dios. Porque el ser redarguido significa simplemente que el Espíritu de Dios está en nosotros. El entender de que lo que estamos haciendo, lo que estamos practicando en el momento está mal, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Porque si no hubiera Espíritu Santo y fuésemos insensibles o con un corazón endurecido donde no nos importa ni nos hace ni nada, ningún redarguir se hubiese manifestado si el Espíritu de Dios no estuviera con nosotros. Pero por cuanto podemos sentir las cosas que acontecen y sabemos que está mal y somos redarguidos, quiere decir que el Espíritu de Dios está queriendo hacerte saber que Él está contigo, pero que le dé lugar para que sea Él que te empuje a la dirección que Dios quiere que tú puedas llegar, que tú necesitas llegar. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contristéis, porque es importante. Por eso que Romanos 8:12 dice, si no hace morir las obras de la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviréis. Porque hay un día de redención, hay un día para ti donde el Señor viene a buscarte, pero necesita el Señor encontrar de que tú eres guiado por el Espíritu, de que tú le has dado lugar al Espíritu que la has dejado para guiarte, para tomar el control, para empujarte a la dirección donde Dios quiere que tú llegues, para que entonces en su venida pueda darte la bienvenida a su reino. Dios lo hace porque nos ama. No nos ha dejado huérfanos porque nos ama. Por lo tanto, hay que dejarse guiar por el Espíritu. Gálatas afirma la palabra de esta manera. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se canse de dejar que el Espíritu Santo el que sea el que lo empuje, que lo lleve al lugar, a la decisión correcta, porque al fin y al cabo segaremos si no desmayamos. Y ese desmayar significa simplemente que ya me cansé de sujetarme a Dios, ya me cansé de que el Espíritu Santo sea el que controle mi vida, mis deseos carnales. Si desmayamos de esta manera, pues déjame decirle, amados, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Por lo tanto, amados hermanos, hay que dejar que el Espíritu Santo nos empuje, aunque nos empuje fuerte, aunque este viento sea recio y nos empuje, pero es para nuestro bien. Amén. Y voy cerrando con esto. Vámonos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Hablando del motor que Dios puso en el hombre desde el principio para que el hombre fuese guiado. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Las palabras son espíritu y son vida. Porque Dios quiere de todas formas que seamos transformados. Y la mejor forma de ser transformados es por medio de su palabra. Que su palabra nos lleve a tomar esa decisión de arrepentirnos de nuestra forma de pensar y que podamos pensar conforme a la palabra de Dios. Porque ciertamente el Espíritu es el que da vida. El Espíritu que Dios sopló en el hombre, ese viento que nos ha empujado hasta el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo,
fue lo que Dios permitió para que tú y yo pudiéramos llegar al conocimiento. Y darle lugar ahora al Espíritu Santo para que entonces a su vez nos guíe y nos dé la victoria sobre todas las cosas. Amados hermanos, gracias por su sintonía. Dios me lo bendiga grandemente. Que la gracia, la paz, la misericordia y el amor de Dios esté con cada uno. Que tengan buena noche y sean todos bendecidos.